Federico Ruiz, politólogo. Correcto. Trabajas en la Asamblea Legislativa. Sí, señor. Ahí estoy hace ya ratillo. Tenés muchos años. Como unos 8 años. Bueno, es una gran experiencia. Ahí hay un proceso de formación. Ahí conoce uno ahí cómo se mueve ese Congreso. Bueno, hubo un cambio en el reglamento que ayudó mucho, ¿verdad? Sí, es efectivamente una gran escuela y además, si uno ve cómo se ha comportado el Parlamento costarricense a través de los años, uno nota también el cambio, porque como constantemente estamos trayendo nuevos diputados y diputadas, ¿verdad? Porque este país no tiene reelección, carrera parlamentaria, reelección sucesiva, entonces cada 4 años la inmensa mayoría de los congresistas son nuevos. Entonces eso va cambiando las dinámicas, eso es un reto importante y un constante aprendizaje. O una preocupación. O una preocupación, exactamente. Porque yo sí creo en la carrera parlamentaria, por lo menos otros 4 años más, y que no sean alternos. O sea, definitivamente en la mayoría de los países europeos y los países, bueno, Estados Unidos ni hablar, ¿verdad? Tienen de verdad senadores y congresistas claro, la mayoría de países del mundo democrático desarrollado tienen la suficiente confianza en el votante, en la ciudadanía, para que sean ellos los que decidan quién se queda y quién se va. Claro. Entonces, y se genera una experiencia acumulada de los congresistas en áreas específicas muy valiosas, ¿verdad? Cosa que no sucede aquí. Sí, yo me acuerdo, bueno, Biden fue senador, no sé, 3 décadas, 4 décadas, sí. Y ahora presidente de los Estados Unidos. Y él era especialista en temas de relaciones exteriores y temas jurídicos, porque esos eran sus campos en el Senado. Aquí un diputado tiene una curva de aprendizaje de año y medio, le agarra ya el volado, como se dice, el ritmo. Y ya hay elecciones y va para la casa. Sí, no se aprovecha esa experiencia. Y son realmente pocos los diputados que logran, después de 4 años de ausencia u 8, volver al Congreso. Y cuando vuelven se encuentran que la dinámica es distinta a como era cuando estaba la primera vez. Bueno, y ahora tienen edificio nuevo. Sí. Con muchas comodidades, porque antes era exactamente como llegar al colegio de Sion. Exactamente, no y por dicha, uno quisiera que todavía tuviera algunas cosas más, pero sin duda es un gran avance con respecto a lo que se tenía, que además hay que recordar. ¿Y tecnológicamente mejoró? Sí, mejoró. Todavía podría mejorar más, pero sí mejoró. Lo que hay que recordar como una anécdota histórica es que la Asamblea Legislativa anterior, el lugar físico era un lugar temporal por medio siglo, ¿verdad? Mientras se logró finalmente construir el edificio que está ahora. Pues eso es Costa Rica. Un costo grande, pero vos tenés que tener un Congreso con todas las facilidades para que se pueda trabajar holgadamente, ¿verdad? Lo que yo sí siento es que, no sé, muchas comisiones, como que los diputados, la agenda es complicada porque solo los viernes tienen libre, ¿ah? Y entre semana pasan de un cubículo, digamos, a otro, o de una comisión a otra, y no sé si eso es la dinámica lógica o debiéramos de tener menos comisiones. No, lo que voy a decir es impopular, pero necesario. Lo que necesitamos son más diputados. Porque el mundo, el país, la sociedad se va volviendo más complejo. En 1950 no había necesidad de tener una comisión de turismo o de asuntos municipales. Recuerdo que hace 2 años se discutió la posibilidad de tener una comisión para ver los asuntos indígenas y se tuvo que rechazar porque ya no, materialmente es imposible que los diputados tengan espacio y tiempo. Se están quemando porque realmente... Claro, no. y hay una sobrecarga y una imposibilidad real de que un diputado se especialice verdaderamente en un tema, porque hay diputados que están en 7, 8 comisiones al mismo tiempo. Entonces... no se estudia jamás con la profundidad que se requiere.
Y bueno, eso genera al final problemas de insatisfacción a la ciudadanía que no ve que los temas se resuelvan rápido. Y hay espacio físico para poder ampliar, digamos. Tengo entendido que cuando construyeron el edificio previeron en la plenaria y en las comisiones. Exacto, que se aumentara un cierto número. Sí, no es que vas a duplicar, se trata de un crecimiento. Habría que ajustarlo, digamos, si uno quisiera ampliar el número del Parlamento, habría que tomar una cierta medida razonable con respecto a la población. Pero nosotros el Parlamento costarricense no aumenta desde la década de los 70, desde inicio de la década de los 70. O sea, ya ha pasado... Y la Costa Rica de hoy es muy distinta. Medio siglo, somos 5 millones de habitantes, ¿verdad? Y problemas mucho más complejos. No, vea qué grave, por ejemplo, y esto es un dato que no se estudia mucho. En las últimas elecciones, en una provincia como Guanacaste, donde solo se eligen 4 diputados, el 57% de las personas que fueron a votar lo hicieron por partidos que no obtuvieron una diputación. Entonces estamos hablando que más de la mitad de los votantes de una provincia en la práctica no se sienten representados por los 4 que quedaron. Lo mismo pasa en Limón, por ejemplo, que fue también superior al 50%. Eso genera un enorme problema cívico, social y democrático, porque la gente dice, estoy yendo a votar, no estoy ganando nada, probablemente el paso que siga es que me voy al abstencionismo, ¿verdad? Que sigue creciendo. Y con eso va además más frustración, más recriminaciones al sistema democrático, mayores críticas al Congreso, y eso nos puede a la larga llevar por una ruta bastante complicada con respecto a la fortaleza de nuestra democracia. Sí, bueno. Y la salida de eso es constitucional, ¿no? ¿Cómo? Aumentar, digo yo, el número de... Sí, eso tiene que ser una reforma constitucional. Se necesitan 88 votos y se necesitan... Y 2 legislaturas, 5 sí. debates, 2 en una y 3 en otra. Pero eso complicado. Es educación, es cuestión de que se discuta el tema. La Como gente, es antipopular... Claro. Bueno, pero que además los costos son marginales. Absolutamente. Porque no es que vas a tener que hacer otro edificio. O sea, si tenés instalaciones como las que tenés ahora, tampoco es que vas a crecer a 100 y pico, ¿no? O sea, es un aumento muy... que puede ser... sí, hay que verlo. Vamos a ver. Costa Rica desde su independencia, cuando creó el Congreso por primera vez, y de ahí todas sus constituciones, incluyendo la de 1949, determinaban que tenía que haber un diputado cada X número de habitantes. Y lo que cada constitución, conforme iba cambiando y aumentando la población, atenuaban el número, ¿verdad? La constitución del 49 sacó una norma que decía que tenía que haber un diputado cada 30,000 habitantes. A finales de los 60, cuando tenía que darse ese primer cambio de 45 diputados, en ese entonces a 57, se decidió eliminar y dejarlo fijo a 57. Y desde entonces crece la población, crecen los problemas sociales, pero no crece la representación popular, los representantes populares. Y ese es un tema que tarde o temprano nos va a pasar una grave factura. Sí, porque hay muchos temas que no se profundizan. Es imposible. Y la agilidad legislativa, primero el país necesita más dinámica, porque... Y hay que hacerle, a pesar de que se hizo una reforma importante al reglamento de la Asamblea, que fue muy valioso, sigue siendo muy lenta en algunas cosas. Si uno ve la sesión del plenario, por ejemplo, uno ve a cada rato diputados diciendo, presidente, no hay quórum. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario, son 5 minutos perdidos. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, déjeme decirle. En los parlamentos desarrollados se sesiona sin quórum. El quórum únicamente se pide cuando hay votaciones. Entonces la persona se tira su discurso y después va el otro. La sesión fluye. Y eso sí, cuando llega el momento de votar,
todo el mundo, es más, yo he estado en otros parlamentos donde suenan una campana en todo el edificio, llega a ser hasta enloquecedor, pero es la forma en donde le diga, mire, es que ya van a votar. Ya van a votar, vengan, ¿verdad? Y entonces eso agiliza mucho los procesos. El tema del quórum es un tema que hay que reformar, hay que ver qué tanto se puede vía reglamento de la Asamblea y qué tanto se requiere una reforma a la Constitución, porque también hasta en eso está involucrada la Constitución. Está involucrada. Sí, Ya se ha hablado, ¿no? sí, mucho. Creo que hay una... Gloria fue la que dijo recientemente que... Sí, doña Gloria lo que quiere es generar... Gloria Navas. Sí, doña Gloria Navas quiere generar una especie de sanción y un límite de rompimientos de quórum. Se puede romper el quórum 3 veces, a la tercera se pasa lista y se acabó y se pierde la dieta. Yo no sé si esa es la mejor forma. Yo, por ejemplo, creo que hay muchas veces cuando se rompe el quórum que es por un diputado que se quedó puerta afuera ahí mismo por segundos. Yo creo que el reglamento debería tener la flexibilidad para que el presidente de la Asamblea dé un tiempo prudencial, porque lo que interesa no es que se rompa el quórum, sino que continúe la sesión, por ejemplo. O el plazo de los 5 minutos reglamentarios es reglamentario, o sea, puede ser 10, puede ser, 5 y después el presidente tenga un margen de 5 o 10 minutos más, etcétera, de tal forma que se pueda garantizar la fluidez de la sesión. Y ya como vamos, ¿verdad? No sé. Bueno, aunque a veces se estira y se encoge, esto es rarísimo. Aparecen nuevos partidos y desaparecen nuevos partidos, ¿verdad? Yo todavía veo extraño lo que pasó con el PAC, ¿verdad? Después de 8 años de estar en el gobierno y no sé cuántos años en oposición, ¿verdad? Prácticamente no está en el Congreso, y si no está en el Congreso no está vivo porque no hay actividad. El otro es el problema de la creación de partidos políticos. O sea, no son partidos que tengan estructura, que tengan estudios, que tengan análisis, que hagan presentaciones, que den directrices, que den visión de futuro. No hay centros de estudios, antes habían centros de estudios, ¿verdad? Se traían grandes líderes europeos a dar pensamiento, ¿va? De ética, de gobernanza, de muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a unas elecciones municipales que es un mosaico enorme de ¿cómo se llama?, de partidos políticos, ¿va? Pero no hay... digamos, no hay un planteamiento, digamos, de cómo cambiar esa estructura o cómo hacerla más, pongámosle así, mejor estructurada para el bien común. Claro, sin duda alguna es un problema la facilidad con que se crean los partidos políticos. En las elecciones municipales podrían participar hasta 160 partidos, de los cuales 104 son cantonales, a escala cantonal. Es un número muy impresionante. Pero también hay que ver y entender que los partidos políticos, estos se están creando porque la gente siente que es un mecanismo de participación que ante los cerrados que son los partidos tradicionales estructurados, que eso sí tienen estructuras, particularmente Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y también podríamos meter ahí al Frente Amplio. Entonces, muchas personas que no sienten que pueden participar dentro de esos partidos o que consideran que esos partidos tienen un desgaste muy grande, corren a formar un partido. Yo creo que en buena medida lo hacen de buena fe, con ánimo de participar, pero efectivamente no tienen capacidad real de generar un convencimiento ciudadano, y después de eso
una estructura ideológica, duradera, responsable. Sí, porque si van a estar en el Congreso o van a estar en los gobiernos locales, se necesita apoyo y se necesita un montón de cosas. O sea, vos no podés llegar y decir, bueno, voy a opinar sobre, no sé, digamos, Cruzitas, la explotación de una mina de oro, con una serie de medidas lógicamente ambientales y con todas las seguridades y con todas los valores que se requieren. Pero entonces, en un partido pequeño, no hay geólogos, no hay biólogos, no hay forestales, no hay... O sea, se necesita cierta estructura para que puedan haber un análisis integral. Ni siquiera existe la voluntad para que se dé eso. Bueno, ve usted el partido de gobierno, el partido que llevó al presidente a gobernar, el Partido Progreso Social Democrático. Uno no ve que ese partido que ganó las elecciones, que además ahora tiene derecho a una cuota importante de deuda política, etcétera, esté haciendo esos planteamientos o buscando esas estructuras para convertirse en algo permanente y no solo un partido que tuvo una participación una vez y que ya nunca más va a volver a tener esos éxitos. Pero el problema además es que me atrevo a decir que salvo el Frente Amplio, ni siquiera un partido como Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana estén procurando tener una clara definición sobre los problemas nacionales que sea sostenida en el tiempo. Es que lo que hoy está pensando la fracción, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional es muy distinto a lo que pensaba la fracción que recién terminó. Sí. Es más, con esta fracción, yo me atrevo a diferencias en la 4-3. Por ejemplo, que un proyecto promovido por Liberación Nacional, ahora puesto por Liberación Nacional. Yo creo que esta fracción, mayoritariamente, probablemente habría rechazado proyectos como empleo público o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ambos proyectos verdaderamente necesarios para el país. Entonces, si ni siquiera el partido más grande, histórico, estructurado, puede mantener una solidez programática, menos el resto. Pero me parece que si vos no tenés, digamos, un esqueleto o una estructura bien montada, no vas a tener consistencia, ¿verdad? O sea, pongo ejemplo, la Unidad, Liberación, que eran partidos donde se estudiaba mucho, donde había mucho liderazgo, donde donde se invitaban a grandes líderes y se invitaba también a grandes pensadores, pongámosle así. Como que se perdió esa mística, ¿verdad? A mí sí me tocó ir una época ahí a la Catalina. Y me recuerdo gente muy preparada. Y bueno, y los líderes políticos eran fuertes también, ¿verdad? No había tanta... O sea, yo encuentro que ahora nos vamos en escándalos políticos, a veces no tan importantes, ¿verdad? Que no estamos discutiendo los problemas tan serios que hay en Costa Rica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un proyecto que hay que analizar bien ahora, bueno, el puerto de Caldera, que es una empresa grande que tiene que ver cómo se reestructura o cómo se va a montar la licitación. La importancia de la exploración del gas es interesante. Puede ser que, como dice el presidente, si estamos todos en contra, pues se acabó eso, ya no hay más discusión. La explotación de nuestra riqueza o la importancia, digamos, de que pueda la empresa privada generar energía por distintas
fuentes amigables con el ambiente, ¿verdad? Como es la geotermia, como es la solar, como es... hay tantas energías que hay ahora. Pero no hay discusión porque no hay debate. Y además hace falta grandes proyectos país, Claro. sobre los cuales se pueda tratar de aglutinar mayorías importantes. Yo creo que tal vez uno de los últimos gobiernos que logró eso fue el último gobierno de don Oscar Arias, cuando, a pesar de no tener mayoría en el Congreso, logró articular la supermayoría de 38 votos para pasar lo del TLC, la agenda de implementación, entre otras cosas, la ruptura del monopolio de seguros y telecomunicaciones, que no es poca cosa. No. Pero a partir de eso, uno no ve que exista verdaderamente un gran proyecto país que dé un salto nacional. Y los temas importantes e incluso los urgentes quedan muy atrás. Por ejemplo, Cruzitas. O sea, todo el mundo es consciente del absoluto desastre que es Cruzitas. Hay proyectos presentados para intentar resolver ese problema, pero no avanzan. No avanzan porque hay un miedo real a decir, mire, es que la verdad sí, nos equivocamos cuando se le dijo que no a la empresa que iba a explotar y además no queremos una participación privada que venga a resolver esto. Y el Estado, francamente, lo ha demostrado, no tiene la capacidad para solventar el problema. Ni para tener los policías. Ni para tener los policías, exactamente. Entonces, pero ahora todos se lo están llevando. Pero así muchos ejemplos. Lo que ha pasado con la carretera San José-San Ramón, ¿verdad? Y así uno tras otro. El mejor ejemplo es la de San Carlos. O sea, el problema de todas las carreteras. O sea, que son colapsadas todas, ¿verdad? Y es que no hay un gran debate, de verdad. Por ejemplo, yo me acuerdo, y creo que es interesante volverlo a analizar, que es hacer... ahora hay una situación muy complicada en el canal de Panamá, porque el agua no está dando la misma, digamos, los mismos volúmenes para poder pasar esos barcos enormes de cargueros con no sé cuántos miles de contenedores, pero, o sea, puede ser que sea interesante hacer el canal seco, ¿ah? No en manos del Estado, sino hacer una alianza público-privada, pero esos son proyectos que por lo menos hay que pensarlos, hay que meditarlos, hay que profundizarlos y hay que hacer el diagnóstico y tomar una decisión, si no... Y como muchas de esas iniciativas, una vez que pasan por la Asamblea, también es importante reformular cómo funciona la Asamblea. No es posible que la Asamblea haya pasado 4 meses discutiendo y aprobando 2 proyectos, entre comillas, por vía rápida, ¿verdad? Que fue el de la reforma a la ley del crimen organizado y la ley 4.3. O sea, por vía rápida se tardaron 4 meses, sesiones mañana y tarde, ¿verdad? Ahora imagínense la vía normal, exacto, y eso es lo rápido. Eso no tiene ningún sentido. Hay que volver a reformar lo que se reformó hace 2 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, un poquito más, pero efectivamente, o sea, se hicieron avances importantes, pero falta más. Y hay que tener conciencia de que lo importante es que los temas no se queden empantanados en discusiones intrascendentes, estériles, ¿verdad? Partidos o diputados que solo presentan mociones exclusivamente para estorbar. Porque si hay voluntad del Parlamento, como efectivamente la hubo, tardarán 4 meses, pero al final se aprobará. Entonces, ¿por qué hacer sufrir al país esos atrasos con esas presentaciones de mociones que no van para ningún lado? Los carretillos con las mociones. Las carretillas de mociones, eso es algo que tiene que terminarse. No, y un Congreso, vuelvo a lo mismo, si está bien estructurado, si tiene cierta continuidad, si está claro de un pensamiento nacional y qué es las prioridades de un país, debe avanzar. O sea, no puede ser que yo me frustro un poco, ¿verdad? con las discusiones ahí en el Congreso, ¿verdad?
con todo esto de la deuda política y lo otro, y los escándalos, ¿verdad? Porque los escándalos son todos los días, ¿verdad? Hay herramientas que tiene la Asamblea que desgraciadamente no usa como debería. Por ejemplo, las comisiones con potestad legislativa plena, lo que llaman los mini plenarios. Hay 3 de esos mini plenarios que podrían estar descongestionando un poco el orden del día del plenario. No se usan con la severidad exactamente que se necesita. Pero también yo creo que la Asamblea debería hacer un poco de análisis comparado de cómo están estructurados los reglamentos de los parlamentos en otras partes del mundo desarrollado, donde por ejemplo se le posibilita al presidente de una comisión o del parlamento agrupar mociones, rechazar mociones que se consideren innecesarias o redundantes, de tal forma que no haya que discutir mociones una por una, sino por ejemplo decir, mire, vamos a votar en un solo acto la moción 1, la 10, la 15, la 20 y la 25, ¿verdad? Y salir de una vez porque todas tienen están sobre lo mismo. Solo con una redacción ahí. Sí, o bueno, porque están concatenadas una con la otra, ¿verdad? Si esta no se aprueba, no tiene sentido que se aprueben las otras, etcétera. Eso debería poder hacerse y creo que agilizaría mucho la labor del Congreso. Bueno, hay que hacer una gran transformación. Sí, sí. ¿Y habrá el ambiente? No lo veo. ¿No? Hoy no lo veo, pero eso no quiere decir que no se tenga que dar la discusión para propiciarlo. Creo que ahora se abre una posibilidad se va a hacer el esfuerzo para crear una comisión de reformas electorales para conocer los proyectos que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones y otros que están en la corriente legislativa. Yo creo que por ahí se puede empezar a dar una discusión tanto del sistema electoral, el sistema político y el funcionamiento de la Asamblea. Y ojalá... No, porque yo lo que creo es que al final el Tribunal Supremo de Elecciones va a colapsar con tanto enredo de partidos políticos y manejo de la deuda política. Bueno, esos son temas que hay que entrarles. Por ejemplo, el cómo se financian los partidos políticos en este país es una cosa verdaderamente alucinante. Es un dolor de cabeza para todo el mundo, para el Tribunal Supremo de Elecciones, para los partidos políticos, nadie lo entiende. Casi todo el mundo termina enjuiciado porque es tan complicado y tan enredado que hay que buscar la forma de simplificarlo, hacerlo más transparentarlo. No importa, exacto. Es que como el problema es corrupción. O sea, ese es el tema. Y como aquí los partidos y los políticos desaparecen por la corrupción, entonces ya nos volvimos al otro lado. Y entonces... hay que ver cómo avanzan los países que quieren avanzar. Para empezar, no esconden las realidades como hacemos nosotros. Sí, sí. Aquí, en este país, por ejemplo, se le prohíbe al presidente de la República decir cuál es su partido. Cuando en el resto del mundo el presidente dice mi partido político es este, obviamente el que lo llevó. Aquí no, porque aquí no, es que eso es beligerancia política. Se esconde debajo de la alfombra, como si en realidad los políticos que tuvieran la prohibición igual en privado no conversan y manejan los partidos como quisieran, ¿verdad? Esas cosas hay que transparentarlas justamente para que no se hagan tras bambalinas. Y en mucho yo creo que el tribunal debería hacer esa reflexión de que no se trata, por ejemplo, en uno de los proyectos que presentaron de acallar las redes sociales con noticias falsas, etcétera, etcétera, sino de más bien decir, mire, esto es así, esto es así, esto es así, los partidos políticos pueden hacer esto, esto y esto, de forma transparente, en fin, ¿verdad? Pero no, aquí la tesis generalmente es no, esto mejor prohibámoslo, escondámoslo y que nadie se dé cuenta que en realidad está pasando. Y política es dinámica, la política es conversar, es dialogar, es buscar acuerdos, o sea, y todo el mundo, o sea, todo presidente o todo tiene una bandera política, si llegó con un programa, ¿verdad? Y si lo aprobaron los costarricenses por mayoría, pero aquí y además hay una judicialización de todo. Terrible. Aquí todos son
los abogados son felices, ¿verdad? Cayó el otro escándalo y aquí todos los medios de comunicación están encima de los escándalos. Y la discusión debe ser qué vamos a hacer con Costa Rica, cuáles son los problemas sociales, problemas realmente profundos, qué proyectos para cambiar, para mejorar la gobernabilidad, en fin, tanto que hay en la agenda política, ¿no? Exacto, y cómo hacer que la discusión sea ágil y que las decisiones se tomen a tiempo y que no se tarden 4, 5, 10, 15, 20, 30 años para hacer una calle o para aprobar un proyecto de ley. Y creo que ese es el gran reto de la democracia, no solo en Costa Rica, en el resto del mundo, pero particularmente en Costa Rica, donde se tarda demasiado tiempo para resolver cosas que... Y se quejan todos los bancos internacionales, dicen, no, Costa Rica no se puede hablar, no se puede llegar a nada, porque todo se atrasa y después viene, lo aprueba el Congreso y después viene todo el otro montón de trámites que hay que hacer, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces nos estamos atrasando. Costa Rica necesita más dinámica. Este país, desgraciadamente, se acostumbró a gobernar a partir de la desconfianza, ¿verdad? Entonces, como desconfío del funcionario público, porque posiblemente va a cometer un acto de corrupción, lo presupongo de antemano, entonces le meto un control, y ese control le pongo otro control, y otro control, y otro control, y entonces simplemente no se toman decisiones ágiles y a tiempo, todo tiene que ir a la Contraloría no sé cuántas veces, o pasar por no sé cuántas instituciones del Estado antes de que se pueda dar el banderazo de salida. Los países desarrollados parten de la confianza. Yo confío en usted, funcionario público, que haga bien su trabajo. Eso sí, si mete la mano donde no debe, va a sufrir las consecuencias y hay un poder judicial fuerte, robusto, ágil, que efectivamente mete a la cárcel al corrupto. Pero se parte de la confianza. Aquí nosotros es al revés, partimos de la desconfianza, entrabamos todo el Estado y después nos quejamos de porque nada se hace rápido. Bueno, decíamos algunos, por algunos casos de escándalos y eso se ha perdido la confianza y los políticos han usado eso para ganar o perder votos, ¿verdad? Porque el castigo por la corrupción es bien fuerte, ¿verdad? Claro, y no solo eso. Política, pero como vos decís, tenés razón, todo el mundo desconfía. Ah, no, es que los papelitos hablan que esto, que entonces, no, fírmeme aquí, que el otro, ¿no? Entonces, al final vos decís, ¿cómo camino yo? ¿Cómo avanzo? ¿Ah? Sí. Es más, no puede pedir una cita con un ministro, no puede hablar un ministro. Porque tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Es verdaderamente un absurdo. Entonces llega el funcionario que dice, mire, ¿por qué no me firma esto? No, porque no tengo la autorización del superior. ¿Y por qué no se la pide? No, porque está esperando el criterio de la Procuraduría, ¿verdad? Y esperar quién sabe cuánto tiempo. Y así nos vamos. No, y todos son... hablemos con el abogado, que el abogado me revise eso y en esas revisiones y los criterios, o sea, este país lo entrabamos. Absolutamente. Y lo vemos en el Congreso también. O sea, no es haber hecho un gran edificio, porque eso era una necesidad arquitectónica, digamos. Sí, que costó 50 años hacerlo. Sí. Que yo creo que hasta en la iglesia del Sion tenían ustedes... Claro, las oficinas ahí, había de todo. Bueno, también creció mucho el aparato burocrático, digamos, o el aparato de soporte, pero es que hay que discutir esto que estamos haciendo. Sí. Hay que educar al pueblo, hay que hablarla con honestidad y decir, bueno, estamos mal. En política hay que hacer reformas importantes a la Constitución y a los reglamentos y a todo esto. Y hay que hacerlo, pero con... Y hay que dejar de estar viviendo de las glorias del pasado. Ah, sí. Y atreverse a plantear grandes proyectos de futuro.
Y decir, mire, Costa Rica para que ya salte al desarrollo necesita esto, esto, esto y esto. Y asumir ideológicamente las discusiones. Mire, yo creo en esto, usted tal vez no lo crea, pero esto es lo que yo creo y yo voy a ir a convencer a la gente de que lo que yo creo es lo correcto. Y echemos para adelante a ver cuál gana, qué es lo que sucede en las elecciones de los países desarrollados. Aquí a la gente en muchas ocasiones los políticos, los partidos le tienen pánico a la discusión, a tomar una posición tajante porque no, es que se me enoja este grupito y yo quiero atraparlos a todos. Eso no se puede. Eso no se puede, no es serio. Y lo que pasa es que entonces los partidos no se vuelven creíbles, porque no tienen posiciones claras. Es lo que tenemos. Bueno, yo creo que vamos a volver a discutir. Claro, encantado. Es un tema apasionante, ¿verdad? Sí. Pero urgente. O sea, hay que crear conciencia, que la política es importante, la buena política. Y hay que meter e involucrar más a la juventud, a todos los costarricenses para que nos eduquemos, porque ya ni educación cívica dan, creo yo, en los colegios y escuelas. Y ustedes no, porque son politólogos, pero eso es la política. La política es formación y discusión. Perdón, se necesita efectivamente educación cívica, pero profesores que además crean en la educación cívica. Y que creen en la democracia. Y la democracia, porque yo recuerdo un profesor que yo tenía de cívica que decía, es que todos los políticos son corruptos, la política no sirve para nada. Empezamos mal. ¿Verdad? Entonces no hay nada que discutir. Entonces no hay nada que hacer. ¿Verdad? Entonces, esto es una cosa que nos involucra a todos. Bueno, ahí te invitaré. Muy rápido. Está bien. Muchas gracias. A la orden, Jorge.